Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Jaime Durán Barba, un ícono en el giro radical que tomó la campaña que llevó a la presidencia a Guillermo Lasso Mendoza. ¿Quién es Jaime Durán Barba? Algunos lo conocen como el hacedor de presidentes, otros como el gestionador de milagros electorales. ¿Quién es él? Revisemos su trayectoria. Jaime Durán Barba es fundador de la consultoría política en América Latina. Estudió Derecho, Filosofía, Sociología e Historia. Fue director de la Flaxo y ministro de la Presidencia de Ecuador. Empezó su carrera como consultor en 1980. Fundó y dirigió la encuestadora Informe Confidencial hasta 1998. En su distinguida carrera académica destaca la coordinación del programa de masterado Political Management para Latinoamérica en la George Washington University, donde también imparte cátedra. Ha publicado más de una decena de libros, entre los que destacan Mujer, Sensualidad, Internet y Política, El arte de ganar, ¿Dónde está la gente y la política en el siglo XXI?, junto a Santiago Nieto en coautoría, llegando a vender más de 125,000 ejemplares junto a la editorial Random House. Ha asesorado a candidatos y mandatarios de varios países de América Latina. Actualmente se lo reconoce por su último logro, su participación en la victoria del candidato Guillermo Lasso Mendoza. Soy Irene Vélez, analista política y catedrática UES, y en la conducción de este programa me acompaña Dani Barberi, doctor en Ciencias Empresariales y decano en la Facultad de Comunicaciones. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Irene. Muy buenas noches. Quiero agradecer a Jaime. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Y bueno, estamos ansiosos de empezar con este programa. Cuéntanos. Un programa que realmente llama la atención por la persona que está aquí. Jaime Durán Barba fue una de las primeras personas en decir que Guillermo Lasso tenía oportunidad de ganar la segunda vuelta electoral si hacía un cambio radical en no en su identidad, tal vez en su imagen o en la forma de comunicarse con los jóvenes. Y antes de la segunda vuelta electoral fue quien decretó también, antes de que se cierre, antes del 11 de abril, fue quien declaró también que con 5 puntos iba a ganar Guillermo Lasso. Por todas estas precisiones es que llama la atención su perfil. Perdona que te interrumpa, de ahí realmente viene lo de el hacedor de presidentes. El hacedor de presidentes. De hecho, Guillermo Lasso lo reconoce en su primer discurso de victoria. Creo que agradece a Dios, a sus padres y a Jaime Durán Barba seguido. Así que bienvenido, Jaime. Qué honor. Yo quisiera empezar con esta entrevista diciéndole lo siguiente. Usted entra a la campaña de Guillermo Lasso en esta segunda vuelta para gestionarla o incluso tal vez salvarla junto a Santiago Nieto. ¿Cuál fue el objetivo de la reestructuración de la campaña? ¿Qué era lo que perseguían? ¿Cuál era el cambio que querían hacer? Y el curso que doy en la universidad es de estrategia política. Y mi socio Santiago da el curso sobre investigaciones sociales para armar una estrategia. Ese es nuestro aporte a una campaña. La estrategia es un plan general de la campaña que analiza a partir de la investigación qué es lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse, lo que debe decirse y lo que no debe decirse en la campaña. También, y en esta época del Internet, esto se agudizó. A veces es más importante la forma incluso que el contenido. Entonces hay que estar muy atentos a la forma en que se expresa la persona. Cuando decimos algo, normalmente una quinta parte de lo que decimos se comunica. 4/5 partes se comunican por los entornos, los contextos y no por las palabras. Entonces todo eso pues lo analizamos, lo vemos y hacemos un plan que es de estrategia. ¿Qué era lo que tenían que cambiar? ¿Qué era lo que no se estaba diciendo que igual tenían que tal vez darle un giro? La estrategia lo que hace es ver en qué avenida vamos a hacer la campaña.
va a ser un candidato solemne, serio, que hable de propuestas, de programas, que tenga corbata, o sea, como eran los candidatos del siglo pasado, o intenta comunicarse con las costumbres y usos de la gente del Internet. Esa es la primera definición. Si va a ser un candidato antiguo, probablemente puede editar folletos que no lee nadie, puede dar discursos con contenidos que nadie escucha y se va a hacer pedazos. Si es que aprende a comunicarse de la otra manera, va a producir otro tipo de comunicación. Ahí me nace una duda, Jaime. Estuve viendo un poco cómo fue el movimiento de campaña y quiero hacer una comparación quizás un poco extrema entre una campaña de marketing político y un marketing tradicional. El marketing tradicional, bueno, uno puede segmentar y puede, digámoslo así, discriminar públicos. Pero en el caso del marketing político, lo que más se quiere es destargetizar, definir un público amplio que le dé la votación. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo manejaron los clústeres? Porque creo yo que no solo fue lo mediático, o fue lo mediático, esa es la parte que para mí se me hace todavía un poquito difícil de entender y que le dio este triunfo electoral. Yo creo que el marketing político es un disparate, no utilizamos nunca esas técnicas, porque el candidato es algo más complicado que una caja de cereal. Nosotros estudiamos comunicación política y estudiamos mucho las ciencias del comportamiento humano para ver cómo los seres humanos se están comunicando actualmente, cuáles son las vías de comunicación, los canales de la comunicación. Tratamos siempre de analizar los contextos más que los textos, las denotaciones más que las connotaciones. Es un tipo de análisis de la política que no tiene que ver con vender un candidato o un producto o cosa por el estilo. Es algo más relacionado con la psicología y la comunicación. Jaime, ¿y cuáles fueron los desafíos principales de llevar este cambio en la campaña? ¿Fue tal vez que el candidato asumiera este cambio, que su equipo de campaña asumiera el cambio, o fue tal vez que el electorado viera este giro radical y lo aceptara de forma natural? Y el manejo de la campaña es del candidato. El candidato es el que hace bien las cosas o no las hace. Y en este caso, Guillermo supo entender lo que estaba pasando y su equipo fue un excelente equipo. Tenía un muy buen jefe de campaña, un excelente publicista. Es decir, quienes hicieron la campaña de la primera vuelta eran los mismos que hicieron la campaña de la segunda, pero la diferencia es que había una estrategia. La estrategia se partía de hacer un análisis político. ¿Quiénes votaron por Lasso y quiénes votaron por Arauz en la primera vuelta? Si tomamos el conjunto de votantes y no solamente los votos válidos, sumados Arauz y Lasso llegaban a menos del 40%. Los ecuatorianos que se definieron por Arauz, Correa, o Lasso, que era anti-Correa, fueron menos de la mitad. El estudio ahí gira a decir, bueno, y ese 60% que no quiso escoger ni Correa ni anti-Correa, que está aburrido con la discusión del socialismo del siglo XXI, que es un anacronismo, que está, por otro lado, angustiado con el COVID, con el desempleo, con los efectos psicológicos que tiene esta pandemia en la gente. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué le interesa? No le interesa Correa. Dedicarse a insultar a Correa era inútil. O a alabarle. Pero ¿cuál es la inquietud de esa gente que terminó votando por un personaje como Yacu Pérez, que era un candidato que, más allá de ser indígena, tocaba el saxo y bailaba con Manuela de manera muy occidental? ¿Qué movió a quienes votaron por Hervas, que fue un candidato con una llamativa publicidad que no tenía ninguna oferta? ¿Por qué hicieron eso? Y por otro lado, ¿cuáles eran los negativos de los dos candidatos principales, Arauz y Lasso, que hicieron que la gente no votara por ellas? Porque era muy llamativo que cuando empezamos a trabajar
el 62% decía que nunca votaría por Lasso, lo cual era una pésima noticia, pero el 60% decía que nunca votaría por Arauz tampoco. Ambos tenían una resistencia enorme. Tenía una resistencia enorme que había llevado a un 60% de ecuatorianos a votar por candidatos más pequeños o por candidatos chiquitos, a anular o a abstenerse. El estudio de las actitudes de ese 60% nos daba la pista de qué es lo que teníamos que hacer para crecer. Porque usted no crece si la campaña se dirige a quienes ya votaron por usted, que es el error frecuentísimo de los candidatos. Ya los que votaron, votaron. Los que votaron por Arauz, ya, le odian a usted y están con Correa. La pregunta es, aquellos que se quedaron sin candidato, ¿qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no votaron por nosotros y cómo podrían votar por nosotros? Entonces, esas preguntas básicas son las que se hacen, se investiga las razones y de acuerdo a eso se planifica la estrategia. Yo tengo una pregunta sobre este punto, porque fue un cambio interesante entender, por ejemplo, que ya no es cuestión de hacer campaña por quien ya votó por uno, que ya no estamos en este dilema de correísmo versus anticorreísmo, aunque sea tal vez tentador. Cuando se da este giro, en algún momento la forma tal vez antigua de hacer política o de hacer comunicación política y mantenerse con las mañas anteriores o la visión anterior, ¿trató de volverse a imponer en esta segunda vuelta electoral o desde el principio se entendió que tenía que hacerse radical en el cambio? No, la estrategia es una desde el principio. Se analizan estas cosas, se escribe una estrategia y se sigue esa línea, pero no se va cambiando en la campaña de estrategia. Yo tengo una duda respecto a esta forma de manejar esta comunicación y la estrategia comunicacional. ¿Hubo un cambio de identidad y de imagen, solo de identidad, solo de imagen, para llegar a esos grupos que antes mostraban un rechazo a ambos candidatos? ¿Se quiso brindar al electo presidente alguna personalidad de pronto más amplia como para llegar a esos públicos a los que no se estaba llegando con un mensaje en particular? A ver, sí y no. Es central saber cómo ven al candidato los electores, porque si usted cae mal, no le oyen el mensaje, no importa ya la oferta, no importa ya el mensaje. Dicen, este tipo me cae gordo, pues se acabó, no me importa más lo que diga. Entonces, lo central es saber cómo la gente le ve, si la gente le puede tener confianza y si su mensaje puede tener credibilidad. Si no lo tiene, pues estamos fritos. En este caso, al empezar la segunda vuelta, ambos candidatos tenían baja credibilidad, baja simpatía, altas negativas, y eso era un problema. Entonces, había que ver cómo el candidato nuestro era más empático con la gente. No había tiempo para cambiar totalmente la imagen, para lograr tener buena imagen. Eso se logra en un año más o menos. Pero sí a buscar empatía, punto uno. Punto dos, no se puede hacer una campaña mintiendo. Eso siempre sale mal. Había que hablar con él, ver qué es lo que él realmente sentía, cómo era realmente él, para ver si esto podía servir para el cambio de la campaña. Conversando, analizando las cosas, bueno, te sientes contento con ser tan solemne, tan serio, hablar de economía, con ser estatua. Si te sientes bien, está bien, pero vas a perder las elecciones. En estos años ya las estatuas pierden las elecciones. Cuando yo era chiquito, el doctor Velasco, que era una estatua viviente, ganaba. El general Perón también. Getúlio Vargas también. Ahora ya no. Ahora se necesita ser gente que tenga rasgos humanos. Conversando con eso, lo que estuvo claro ya analizando con él las cosas, es que el que no era tan auténtico era el Lasso de la primera vuelta. Él realmente es una persona que también se aburre con las gentes solemnes, con los actos solemnes. Le gusta vestirse, para mí fue un descubrimiento, con esos zapatos rojos, esa ropa llamativa. Tiene mucho sentido del humor, es un tipo muy fresco en su vida real. No lo parecía en la primera vuelta porque sus estrategas
eran antiguos y los antiguos creían que el candidato tiene que ser presidente, tiene que ser estatua, tiene que ser serísimo. Y entonces, pues, le pasa lo que a los 16 candidatos peruanos se quedaron en la basura y pasó a la segunda vuelta un chiflado que anda a caballo. No, esa época de las estatuas ya pasó. Hablando con Guillermo de las cosas que él es, no inventando nada, como es él, pues asomó otro Guillermo que no estaba actuando, estaba soltándose, estaba siendo como es. Ese Guillermo es una persona empática, le gusta hablar con la gente, le gusta oír, le gusta hacer bromas. Y le dijimos, bueno, en nuestra metodología siempre, en la campaña presidencial de Marina Silva en Brasil, en todas las que hicimos en Argentina, que fueron 14 campañas, siempre lo que le hemos dicho al candidato es, sé normal, sé una persona que converse con los otros. Y eso es lo más importante, tener pose de Mesías normalmente hace mal, al menos para el electorado que buscamos. Jaime, yo tengo una pregunta. Usted en su libro La política en el siglo XXI y en varios de sus artículos afirma que una campaña se gana cuando el resto de los ciudadanos, los usuarios, el ciudadano normal, común y corriente, se suma a la campaña, la vuelve a narrar, la hace suya de alguna forma y la comparte. Y esto de aquí pasó después del debate presidencial, con la famosa frase Andrés, no mientas otra vez, que se convirtió casi en lema de campaña junto al Ecuador del encuentro. ¿Cómo fue esta orquestación de este momento? ¿Fue algo tal vez un poco, no sé si decir la palabra planificado, pero cómo se hizo este momento para que la gente quisiera sumarse después? ¿Se trató de atacar? ¿Se trató de generar alegría para que la gente se sumara? Nosotros hemos desarrollado esa metodología de a poco a través de varias campañas durante 15 años en Argentina. La segunda vuelta de Macri en la última ocasión fue la primera campaña hecha en América Latina con esa metodología y la de Lasso la segunda. ¿De qué parte? La teoría de esto. La gente con el internet se liberó. Hacen lo que quieren. Cuando yo le preguntaba algo a mi padre de chiquito, mi padre me decía, eso está ahí y estaba ahí. Cuando mi nieto me pregunta algo, yo le digo la respuesta, él saca el Google y me dice, abuelito, estás equivocado. Ese es el gran cambio político del tiempo contemporáneo. Ni los hijos obedecen ciegamente a los padres, ni los alumnos a los maestros, ni los feligreses a los curas, nadie. Todo el mundo se volvió horizontal. Punto 1. Punto 2, se volvieron activos. La división entre el emisor del mensaje y el receptor se acabó. Antes era así, había un emisor, el doctor José María Velasco Ibarra pronunciaba un discurso. Los velasquistas agachaban la cabeza y obedecían. Yo estudié en Argentina, los peronistas éramos iguales. El general decía algo, nosotros obedecíamos. Actualmente la gente cambió y los estudios últimos de Penland, Gladwell, hallan que estos últimos 5 años esto se volvió un terremoto. La gente definitivamente ahora adoptó otras formas de ser. Lo que nos interesa a nosotros cuando se emite un mensaje no es mucho lo que dice el candidato, porque lo importante es qué es lo que entiende el elector. Y no solo eso, el elector ahora es quien manda el mensaje. Entonces, yo recibo un mensaje, lo interpreto a mi manera, lo envío a otra persona, a mis contactos, a mis amigos virtuales o reales. Ellos reciben esa versión del mensaje, hacen otra, y cada uno va cambiando el mensaje a su aire. Ya no es fácil que la gente repita mecánicamente el mensaje que envía la campaña. Estos estudios, sobre todo están en la física social de Penland, llevan a la conclusión de que para hacer una campaña moderna, le digo, esto es lo último en las teorías y casi no escuchar a otros consultores hablando de esto, lo que necesita para ser exitoso es lograr que la gente haga la campaña, no que sea la dirección de la campaña la que hace todo, no el candidato.
la gente. Para eso es necesario superar el viejo concepto del soundbite, esta frase que resumía el pensamiento del candidato, el mensaje, y que se usaba en la antigüedad. La antigüedad es de hace 10 años, eso está hace siglos. Actualmente lo que se hace, ya desde el punto de vista estrictamente teórico, es fabricar meme drops. Estos son elementos que tienen vida propia. Una campaña puede tener un enorme éxito si logra producir un mensaje que al llegar al elector sea agradable, porque si no es agradable, el elector le manda spam y se acabó. Me parece gracioso, me parece interesante, y es exitoso si es que el elector lo transforma. Dice, qué buen chiste que han hecho estos zapatos rojos. Genial. Este candidato usa zapatos rojos. Yo voy a hacer ahora una película en mi casa con zapatos rojos bailando con mis hermanos. Muy bien. Y él manda a otros y otros ven, ve lo que ha hecho el Pedro. Yo voy a hacer ahora unos zapatos rojos con otra cosa. Con el tema de zapatos rojos hubo más de 10,000 personas, fueron como 15,000, que hicieron sus propios meme drops, sus propios elementos de comunicación que mandaban a sus conocidos. Ese fue el un meme drop de esta campaña. El otro fue el Andrés, Andrés, no mientas otra vez. Un meme drop tiene características técnicas muy precisas. No funciona si es una grosería como las que emitían Arauz y sobre todo Correa. Si usted le dice, vos sos un mentiroso, tarado, y manda eso, el que recibe dice, uy, qué feo, lo bota a la basura. Si es algo picaresco, gracioso, que le incita a crear un chiste, quien recibe esto dice, Andrés, Andrés, no mientas otra vez. Perfecto. Le voy a decir a mi hijo que no mienta otra vez, voy a decirle a mi hermano, voy a armar la asociación de Andrés y expulsarle a Andrés. Empiezan a divertirse y a crear cosas para la campaña. En esta campaña hubo miles de personas que se dedicaron a hacer chistes también con lo de Andrés. ¿Qué logra con eso usted? Que la campaña ya no sea su publicidad y su pequeño equipo, son miles de personas que están haciendo cosas que ayudan a la campaña. Este tipo de campañas es complejo porque no es controlable. En la antigua campaña usted mandaba un folleto y la gente repartía el folleto y era el mismo folleto y listos. Acá a cada uno se le ocurre alguna cosa. A veces cosas que son muy graciosas, a veces cosas que son medio tontas. Bueno, así es la vida. Es la nueva forma de ser de los seres humanos en la sociedad de la tercera revolución industrial. Con esa misma lógica funciona Airbnb, Mercado Libre, Amazon. Es una lógica en la cual los clientes son actores y son también vendedores al mismo tiempo que compradores. Es la nueva forma de ver el mundo de la sociedad de la tercera revolución industrial. Bien, veo que buscaban justamente este tema, ¿no? La viralización. Y esta viralización pues se dio, sobre todo con, yo creo que más que con los zapatos rojos, el tema de Andrés, no mientas otra vez. Y justo por ahí también tengo una inquietud, tengo una duda, Jaime. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, toda frase debe ser pegajosa, debe utilizar mecanismos de acción que se viralicen, y que sean crecientes exponencialmente para llegar a un público mayoritario. Recuerdo hace unos 10 años atrás la campaña de Barack Obama, que era la de Yes We Can, también trabajó bajo ese concepto de viralización. Inclusive manejaron algunos influencers. En aquella época eran famosos, no se les decía influencers, para que lleguen a más público. La pregunta aquí es, más allá de esta viralización, de que sea una frase pegajosa, también transmitía una idea o un insight dentro de los públicos que hacía que sea pegajosa. Hay una propuesta, una promesa de valor atrás de esta frase de Andrés, no mientas otra vez. Una campaña en la que Lazo decía que propicia el encuentro con todos, que no va a perseguir a nadie, que va a superar la política caníbal de los políticos antiguos. Había todo un conjunto de cosas que estaban inmersas
también en estos mensajes de comunicación que sirven para viralizar el mensaje. La campaña de Barack Obama fue la etapa anterior a este tipo de campaña, bastante útil. Es la campaña que nosotros hicimos en Argentina en 2007. Es una campaña que integra de alguna manera a las redes, al trabajo político, y que integra en algo a los electores. Pero esta es otra etapa que se ha elaborado en los últimos años, a partir del paper que hizo Malcolm Gladwell, en contra de esta forma de hacer campaña, diciendo, su paper se llama No se puede hacer la revolución cliqueando. Esto fue respondido por Shirkis, por Penland, y ha habido toda una polémica en la Academia Norteamericana sobre este tema. Es una nueva forma de ver toda la comunicación de los seres humanos. Se aplica también para lo comercial, se aplica para lo político, y está en el corazón de las nuevas empresas, cuyo símbolo probablemente sean Airbnb y Mercado Libre. Gracias, Jaime. Y para cambiar un poco de tema, ya no enfocarnos solamente en la campaña de Guillermo Lasso, le pregunto, ¿por qué perdió Andrés Arauz? ¿Perdió porque se convirtió en un político que atacaba y por lo tanto su campaña estaba mal enfocada? ¿O será que ya su discurso simplemente estaba desgastado? ¿Usted nunca le vio a Lasso salir a dar un discurso diciendo, Correa, te voy a meter preso porque el socialismo? No, nada de eso. Esas son cosas viejas que no sirven para nada. Vas a tener un mensaje de comunicarte con la gente, de ser inclusivo también con las mujeres, también con los homosexuales, también con los indígenas. Vamos a tener un spot en Quichua. Es toda una concepción que tiene límites y tiene objetivos. Cuando una campaña no tiene estrategia, hacen un poco de lo que se les ocurre. Se ocurre ahorita, ¿por qué no nos hacemos inclusivos y simpáticos? Y entonces asoma a Andrés tocando el acordeón con una banda de Don Medardo y los Players. Lindo. Después asoma diciendo, banqueros corruptos y vergüenzas les vamos a perseguir. Bueno. Después asoma con unas vendedoras de guamote bailando en torno a la fritada. Después asoma hablando de la revolución del siglo XXI. Él, que era el menos grave porque alguna línea tenía, pero tenía al lado, o tal vez encima, a otro dirigente que hablaba en su nombre y que era, como siempre, una persona violenta, sectaria, que no tenía nada que ver con el Andrés que tocaba el acordeón. Tenía una lista de presos. Voy a meter presos a todos estos. Me insultaba a mí con gran entusiasmo. Y yo no soy político, no soy candidato, ando en otro mundo. Y la gente tampoco me conoce, la gente común no me conoce. O sea, Guillermo me dijo, ¿te está insultando? Y dije, sí, es excelente. Está perdiendo el tiempo. En vez de insultarte a vos, me insulta a mí. Perfecto, que me insulte. A mí además me divierte mucho que me insulten las gentes. Entonces, bien. Correa, ¿qué hacía? Insultar, amenazar, gritar, patalear. Y la campaña empática de Andrés no cabía. En el lado de Guillermo no hubo eso. Hubo un solo mensaje, una sola línea personificada en el candidato, pero que siguieron todos los demás, porque si algún político que apoyaba al candidato, o varios, peor si son 3 o 4, salían a gritar, a insultar contra Moreno, contra Correa, amenazar con prisiones, con persecuciones, cuando el candidato decía que hay que ser sensatos, todo se hacía pedazos. Una campaña con estrategia tiene una sola línea que respetan todos los que tienen que ver con la campaña. Una candidatura sin estrategia como la de Arauz tiene mensajes totalmente contradictorios en los que cada cual improvisa su canción y eso se convierte en un batifondo. Dani, sobre esta respuesta, qué importante es tener identidad comunicacional, o sea, qué importante es no dar 2, 3, 4, 5 mensajes y un día decir algo y después decir lo otro. ¿Qué nos dice eso de la importancia de la comunicación, ¿no? Tienen que estar alineados siempre todos hacia un mismo objetivo, los mensajes tienen que ser
consonantes. Y deben ser holísticos, no todos deben llevar a una misma integración a algo, ¿no? Qué interesante, la verdad es que Sí. no pensé realmente antes que Arauz había perdido tal vez por atacar o algo por el estilo, pero en este caso, según lo que hemos, ha sido por una falla comunicacional de no simbolizar algo, así que eso nada más quería decir. Sí, o sea, es bastante metódico todo este tema. Una cosa es verlo como un votante, tal como lo dice Jaime, pues es un tema de nos llega el mensaje, pero detrás de todo esto hay una construcción consonante, una construcción de una idea que tiene que llevar a un fin en particular. Y es que aquí me surge ya una última duda. Jaime, yo he escuchado en la parte estratégica siempre se dice el líder no ataca, y eso se percibió mucho en la segunda vuelta de la campaña. Se veía a un Guillermo Lasso mucho más afianzado, mucho más seguro, inclusive en este nuevo candidato, y digo nuevo al decir que estaba mostrando aquella forma de ser que no había mostrado antes. Mi pregunta es, ¿en qué momento se dan cuenta de que efectivamente ya Arauz pasa como un segundo en esta campaña? ¿Qué es lo que sirve como detonante para entenderlo, más allá de las cifras? Un candidato moderno no solo que tiene estrategias, sino que piensa bastante. Nos reunimos, analizamos, vemos lo que está haciendo el otro, vemos lo que estamos haciendo, y crecientemente, esto se agudizó con el debate, veíamos una candidatura sin norte al frente. Una candidatura que hacía una cosa, otra, desconcertada, no sabían si tener sentido del humor, si enojarse, mientras veíamos que los números se movían a una velocidad descomunal. De nuestro lado, total paz. Una cosa que hacen los políticos antiguos es atacar y responder ataques. Nosotros en nuestras campañas, y son muchas en varios países, nunca atacamos. Mauricio Macri durante 10 años nunca pronunció la palabra Cristina Fernández. Nunca. Y durante toda la campaña tampoco. Y tampoco criticó al gobierno. La campaña es una vinculación entre el elector y el candidato. No es la pelea entre candidatos. Habremos visto también en esta segunda vuelta de Guillermo que en ningún momento insultó a Correa, atacó a Arauz, le dijo que lo que pasa es que él cuando era joven atacó a un maestro. No, nada de eso. Y también, aunque hubo ataques a veces destemplados, sobre todo de Correa, nunca respondimos a los ataques. El ataque se responde solo muy excepcionalmente. Estadísticamente, si estudiamos los textos sobre esto, centralmente a Napolitan, el texto nuestro, el arte de ganar, que es sobre eso, ataque y defensa, se responde 1 de cada 10 ataques. A los otros 9 no se les responde nada, se les ignora. Y así usted tiene una campaña que es positiva, que plantea a los electores una salida a sus problemas y que no se dedica a la polémica entre políticos, que es lo que la gente detesta. La gente les ve peleando y dice, otra vez estos viejos locos, y yo, mientras tanto, con COVID y sin empleo. No hay que meterse en ese lío. Y la campaña de Lasso no se metió ni a insultar, ni a calumniar, ni a hacer campaña sucia, ni a nada de eso. Es una forma de hacer campaña que no toma en cuenta al adversario, sino toma en cuenta a la gente. Mi vinculación con la gente. Bueno, Jaime, los resultados oficiales son los siguientes. Arauz tiene un 47,62% y Guillermo Lasso un 52,63%. La campaña de Guillermo Lasso se centró en ser el Ecuador del reencuentro. La pregunta es, ¿qué concesiones tiene que realizar Guillermo Lasso a estos otros grupos para que se sientan identificados y representados y al mismo tiempo no perder o no poner en riesgo la gobernabilidad del país? Hay que hablar con partidos políticos, sí, por el Congreso y eso, pero lo que nunca hay que perder es la relación con la gente. Si es que su gobierno es popular, los políticos también terminan agachando la cabeza. Si su gobierno es impopular,
hasta sus primos terminan tirándole botellas. Hay que tener una comunicación honesta, clara, dirigida a que el ciudadano común entienda lo que está haciendo el gobierno. Si se consigue un respaldo claro del ciudadano común, el resto vendrá por sí mismo. Me parece interesante entender esto porque nosotros tenemos, al menos en Sudamérica, los casos de Macri y Bolsonaro. Dos casos que han causado cierta resistencia en el gobierno en el que estuvieron. Y la pregunta ahí es cómo manejar esto, cómo llevar a este país de paz, que es lo que el Ecuador quiere al final del día. O sea, nosotros no queremos que haya nuevamente estos casos de pugna de poderes y más bien llegar a ese consenso e inclusión que es lo que todos soñamos. ¿Cómo manejar esto? La distancia entre Macri y Bolsonaro es mayor que la de Macri con Maduro. El ser Bolsonaro no tiene nada que ver con la forma nuestra de ser política, de pensar. No somos violentos, no somos represores, perdón, absolutamente nada. O sea, entre Macri y Bolsonaro, nada que ver. Ahora, los países son complicados. Argentina es el último país corporativista que hay en América Latina. Es un país armado por el peronismo, que es una variación del falangismo. Es un país con una serie de corporaciones, los sindicatos, los empresarios, organizaciones eclesiásticas, que son dueñas de todo. Y gobernar un país corporativista es tremendamente complejo. Tuvimos esa experiencia, nos fue maravillosamente en la ciudad de Buenos Aires, que gobernamos desde el 2007 hasta ahora y seguimos gobernando. Y en el gobierno nacional tuvimos fuertes choques que averiaron la economía por el choque con las corporaciones de mentalidad falangista. En otro extremo, como estamos hablando de estilos de comunicación, no de ideologías, alguien que es muy exitoso es AMLO en México. Estoy analizando encuestas mexicanas y México tiene 30 estados y una ciudad-estado, que es la Ciudad de México, 31 entes federales. Como están las cosas, Morena va a ganar en 30 entes federales y todavía puede pelear Querétaro, que es el único estado en que podría perder. Esto no pasó nunca en la historia de México, ni siquiera cuando el PRI era poderosísimo. ¿Por qué es eso así? No es un gobierno demasiado exitoso el de AMLO. Ha manejado la pandemia con muchos altibajos. La economía no está tan bien. Pero AMLO sabe comunicarse directamente con la gente. Como un mexicano común. Es un mexicano más que sabe comunicarse con los mexicanos y desde el punto de vista estrictamente de la popularidad y del éxito político, yo creo que las próximas elecciones de AMLO van a ser otra vez un éxito impresionante. Por el estilo de comunicación. Es un estilo de comunicación cercano que usa mucho un verbo que se usa en México y que no es traducible al castellano de afuera, que es el verbo apapachar. Significa abrazar con mucho cariño, algo así. AMLO apapacha a los mexicanos todo el tiempo. Demuestra que es uno de ellos. No tiene una voz de profeta, les abraza, les dice, comparte sus tristezas. Es un tipo de comunicación muy horizontal que, aunque AMLO no es una persona que está inmersa en la sociedad de la tercera revolución industrial, no es una persona muy tecnificada, lo hace instintivamente y lo hace muy bien. Está con la gente horizontalmente y por eso le va bien. Hay que intentar estar con la gente. Ahora, en el caso de Lasso, yo creo que es una persona preparada, en lo económico muchísimo, es una persona honesta, eso no es frecuente en la política latinoamericana, que si sabe comunicarse bien con la gente, sabe abrazar a la gente, puede hacer un gobierno descomunalmente exitoso. Personas preparadas como él he conocido en otros países, he estado cerca. Son muy preparados y creen que la economía es una máquina racional. Entonces, en el primer momento hay que tomar unas medidas feroces, ahorcarle a la gente, crear más impuestos, llegar al déficit cero
esto lo discutí con Gonzalo Sánchez de Rosada en Bolivia, cuando fue elegido presidente, que Goni, ten cuidado, hay que actuar con la gente. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, todavía está prófugo el pobre Goni, que era un buen tipo, porque la gente ahora no aguanta esas cosas. Si usted hace lo que le da la gana, va a volar en pedazos. Si usted hace cosas inteligentes, como creo que va a hacer Lasso, está capacitado para eso, pero no deja de dialogar con la gente y de avanzar con la gente, un tipo de dirigente que no está arriba haciendo que los demás le sigan, sino que está al lado de la gente y camina con ellos, podemos, creo, tener una transformación importante en este país. Jaime, entonces, ahora sí, para finalizar la entrevista, ¿usted cree que el desafío principal que le depara al nuevo presidente de la nación es recordar este estilo de comunicación, mantenerse cercano a la gente, comunicar a la gente al mismo tiempo que tiene que tomar tal vez decisiones difíciles a nivel de gobernabilidad? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que usted ve para que se pueda cumplir lo que usted acaba de decir de Guillermo Lasso y su gestión? Yo lo que hago es pensar en líneas de comunicación simplemente, pero él confío en su capacidad y él sabrá qué es lo que hace y cómo conduce el país. Muchas gracias por esta entrevista, Jaime, realmente muy enriquecedora. Hay algunas conclusiones que podemos sacar de esta entrevista y creo que la primera diría yo, es que la comunicación política tiene un estilo, tiene una forma de realizarse, es ampliamente importante entenderla en todos sus aspectos, que no es la creación de un estereotipo, sino más bien la aproximación de un perfil, que es lo que la gente busca, una persona cercana. Creo que en un segundo punto entender también la parte mediática, cómo llegar a los distintos públicos a través de los distintos medios y con un mensaje que estén todos conectados, que no sean separados, como me lo dijo Jaime. Es la campaña lo que se comunica, no es una frase, es la campaña en general lo que comunica. Y pues finalmente un tema de conciliación, Irene. Así es, un tema de, o sea, no solamente de conciliación, sino que ahí también va a estar el desafío del nuevo presidente, con el país tal vez un poco dividido al que se está enfrentando, demostrarles que tal vez siendo cercano a ellos, puede ser el presidente de los ecuatorianos y no solamente de quienes votaron por él. Yo en lo particular me quedo con tal vez no decir lo más importante, pero esperaría que lo que se ha aprendido en esta segunda vuelta, hacer el mismo, no solamente eso, sino entender lo que los ciudadanos estamos demandando de un presidente, el apapachar de alguna forma, mantenerse cercano a, no se olvide cuando tenga que tomar las decisiones más importantes o cuando sienta que política solamente es hacer política y tomar decisiones de gobiernos y se olvide tal vez, que no se olvide, que política también es comunicar. Soy Irene Vélez, esto fue Entrevista Jugues y muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión.